historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante porque ese lugar fue sede de una de las mayores masacres de la lucha de independencia, prácticamente de las pocas victorias que tuvo el ejército insurgente. Prácticamente sería la primera victoria del ejército insurgente de este lugar ubicado en el estado de Guanajuato, declarado el primer museo del estado de ese lugar de Guanajuato y el cuarto museo en importancia a nivel nacional, a nivel República Mexicana. Estoy hablando de la famosa Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas, prácticamente viéndola por fuera, es una fortificación, y cuando uno la ve por dentro, bueno, es todo un palacio. O sea, realmente el arquitecto que lleva a cabo su diseño, que fue don José del Mazo Lovilés, tuvo un ingenio para poder hacer esta estructura, que esas ventanitas pequeñas que se le ven en todo lo que es el entorno, porque es cuadrada, vamos a decirlo así, no llega a ser tanto rectangular, aunque así lo parezca, pero bueno, ya es cuestión de opiniones en la cuestión de diseño arquitectónico. Se llaman troneras, de donde, bueno, al ser una alhóndiga es un lugar donde se va a guardar el grano, donde se van a guardar las especies, para la comida, hasta para secar el grano. Se puede considerar una alhóndiga también, por ejemplo, Molino del Rey. Molino del Rey, aquí muy cerca del castillo de Chapultepec, bueno, también se puede considerar una alhóndiga. Entonces, se llaman troneras por el tipo de ventana, porque de ahí puede servir para un combate el poder disparar de dentro hacia afuera, y muy difícilmente te puedan dar de afuera hacia adentro. Pero vamos con esta historia. Dice así: la alhóndiga se crea cuando Guanajuato era la ciudad más rica y poderosa e importante de América, ya que en sus minas abundaba el oro y la plata. Sabemos que una de las minas muy famosas de Guanajuato va a ser la Valenciana. El terreno donde se decide construir la alhóndiga estaba ocupado por varios caseríos, grandes, pequeños, de diferentes tamaños, pero sobre todo había bastantes árboles, bastantes huertos de árboles de granada. Entonces la gente en el pueblo se le conocía como el barrio de Granaditas o el barrio de las Granadas. ¿Por qué? Porque según se dice que la granada, cuando está pequeña, tiene un sabor muy dulce. Hay granada a veces un poco amarga, hay granada muy dulce, pero cuando está en cierta etapa, que dependiendo del tipo de suelo y el tipo de tierra donde se va a cultivar, hay una granada chata que se le llama así, que no crece, entonces se le llama granadita. Entonces, allí en Guanajuato había ese tipo de suelo fecundo para que nacieran esas granaditas, no la granada grande que conocemos, la que se le pone al chile, a los chiles en nogada, o que se come así normalmente, ¿no? La granada en vasito, luego como la llegan a vender. Entonces, de ahí toma el nombre de que, como ahí se va a hacer la sede en estos terrenos de la alhóndiga, bueno, el barrio era de Granaditas, y es de ahí de donde se hereda el nombre de la alhóndiga de Granaditas. Y así
se conoce el nombre hasta nuestros días. El origen de la palabra alhóndiga es de origen moro. Nosotros, al ser conquistados y al tener 300 años de lo que es colonia, cuando México no se llama México, sino es la Nueva España, pues heredamos mucho de las palabras moras. ¿Qué quiere decir? Los árabes están más de 200 años que invaden España y precisamente moros, como se les llama, heredamos, nos traen hacia acá, hacia América. Los españoles nos traen muchos palabras, muchos vocablos árabes, que son los que heredamos. Por ejemplo, ojalá, ojar, alá, quiera Dios, o Dios quiera, oja, alá, alá es Dios. Ya al final, espero no se me olvide, les voy a dar varios nombres, varias palabras de las cuales, bueno, pues son de origen árabe, gracias a los moros que pasan más de 200 años en la península ibérica. Pero el origen de la alhóndiga, su origen data, hablando más o menos de la Edad Media, a orillas del mar Mediterráneo, y sobre todo en Cataluña, los catalanes las ubicaban como almacenes pequeños. Ahí ubicaban sus granos y algunos otros mercancías, y estos almacenes también se les llamaban alfondies. Alfondies les llegaban a llamar, y algunos también servían de hospedería. No era muy, de ahí se deriva el hotel. Entonces era el famoso el hospedaje. O sea, yo llego, te confío mis granos, te confío mi carga porque voy de paso, pero dame dónde dormir. Bueno, entonces se acondicionaba junto a donde estaba tu grano o en otra sección dentro de la misma casa, bueno, pues precisamente te hospedaba. La Nueva España, la primera alhóndiga que se construye es, se le debe al cuarto virrey que llega aquí a la Nueva España, que fue don Martín de Enríquez de Almanza, y se construye en la capital de la Nueva España, en la sede, o sea, lo que sería la Ciudad de México después, entre 1573 y 1575. La alhóndiga de Granaditas o la alhóndiga de Guanajuato se construye entre 1797 y 1809. Tarda 12 años en realizarse la de Granaditas, pero pues realmente es una fortificación de 2 pisos. La herencia mora a través de lo que trajeron los españoles, que aún utilizan las palabras, son, como les decía, quiera Dios, ojalá, quiera Dios, Dios quiera. En árabe, por ejemplo, Guadalhub quiere decir río de amor. Por ejemplo, otras palabras, Guadal, la Jara, río que corre entre lajas o río que corre entre piedras. Y de ahí, por ejemplo, alelí, alfombra, azar, alcohol, álgebra, alhajas, almohada, alfeñique, aljibe, alfiler, alfaljor, aldaba, alférez. Y alhóndiga concretamente quiere decir hostería o almacén de granos, o es hospedería, por lo que les acabo de contar, o casa pública de granos. O sea, pagabas, cualquiera podía alojar sus granos. Por lo regular, la gente que llevaba granos, bastante granos, o sea, sus costales, pues era gente que iba a vender cosecha y tenía de alguna manera el poder adquisitivo para poder pagar lo que se le cobrara, ya sea de hospedería o de almacenaje. En la alhóndiga de Granaditas, en el estado de Guanajuato, sirvió solamente para este efecto, más o menos la historia de gobierno dice 8 meses, yo lo que he investigado es entre 8 y 10 meses sirve como alhóndiga, como almacén de noviembre de 1809 a septiembre de 1810, cuando Hidalgo se enfrenta con los españoles y son derrotados después de una gran matanza, y la convierte en cuartel durante
los meses de octubre y noviembre de 1810. El cuartel del ejército insurgente. Al saber el hecho, Calleja envía a 2 ejércitos realistas, uno con procedencia desde San Luis Potosí, porque Calleja venía de ahí, comandado por él mismo, por Félix María Calleja, que Calleja era el comandante general de San Luis Potosí, y el otro, Félix María Calleja del Rey, ¿verdad? Y el otro va a venir de la ciudad de Querétaro, y al frente de este venía don Manuel de Flón, conde de la Cadena, quien también agrupa tropas de Puebla, pide apoyo a las guarniciones realistas de Puebla, y así pues toman la ciudad de Guanajuato y toman obviamente la Alhóndiga y pasa a ser cuartel realista, un cuartel español, ya de noviembre de 1810 hasta el mes de marzo de 1821. Ya hablé en algún programa pasado sobre ahora el Acta de Independencia de México. Bueno, se toma este tema que en 1821, en marzo del 21, ya estaban saliendo las tropas, ya O'Donoghue había venido, y es hasta septiembre cuando ya se firma la rendición. Entonces empiezan a desalojar de norte a sur hacia la capital, los realistas empiezan a irse. Después de proclamarse la independencia y haber retirado las cabezas de los insurgentes, porque recuerden ustedes que cuando matan a Hidalgo, Allende, Aldama y a Jiménez, bueno, son decapitados allá en Chihuahua y mandan las cabezas y las meten en unas rejas de acero, bueno, de hierro, mejor dicho, unas de hierro, y ahí precisamente es Modesto Pérez quien hace las jaulas, era un herrero de ahí de la localidad, y las mantienen durante casi 11 años colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga, y ahí con la lluvia, con el sol, con los animales carroñeros, imagínense la pestilencia que llegó a haber quien pasara cerca de por ahí, pues porque la cabeza se estaba pudriendo, aunque cuando se las cortan, se dice que las echan en costales con cal, otros dicen que las echan en costales o cubetas con sal, para que las empiecen a secar, otros que mezclan sal y cal. Bueno, el hecho es que había que secar las cabezas, pero terminan pudriéndose y secándose a los rayos del sol, bajo la inclemencia del tiempo, bajo lluvias de tantos años, hasta llegar prácticamente a la calavera. Bueno, una vez que son retiradas los 4 cráneos de los insurgentes de la Alhóndiga, se usa, ya después pasa a la vida común, se usa como vecindades, pero vecindades de lujo, ¿no? Porque siempre ha sido muy hermosa la Alhóndiga. Después pasa a ser sede de oficinas de gobierno, del naciente gobierno republicano, y después vuelve a ser cuartel, y durante 85 años va a ser cárcel, y esto gracias a la orden del segundo emperador de México, don Maximiliano de Habsburgo, que en 1864 indica que la Alhóndiga de Granaditas va a ser la cárcel del estado. Por su tamaño podía albergar a cuanto maleante hubiese en todo el estado de Guanajuato y anexas, sobre todo por robo, porque recordemos la cuestión minera pues era muy importante, los saqueos, los asaltos en camino, y no nada más te asaltaban, sino te asaltaban y te mataban para que no denunciaras. Entonces, bueno, esto va durante 85 años va a funcionar así, prácticamente hasta 1945, 49, cuando el presidente Miguel Alemán Valdés recupera el lugar y lo transforma en un museo siendo inaugurado como Museo Regional de Antropología e Historia por el presidente don Adolfo Ruiz Cortines el 15 de septiembre de 1958. La Alhóndiga de Granaditas, ya como museo, como les decía, es el primero del estado de Guanajuato y el cuarto en importancia a nivel nacional. Pertenece a la cadena de circuitos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Precisamente ahí
y esto nos da para otro programa, pero quiero mencionarlo, no dejarlo pasar desapercibido. Allí es donde precisamente el Pípila, que muchos historiadores dicen que sí existió, dicen que no existió, que si se quemó la puerta, que si no se quemó la puerta. Bueno, sí hay datos de él, de sus padres. Los datos de esta persona, su papá fue Pedro Martínez y su mamá fue María Rufina Amaro. El Pípila, porque Pípila se les dicen a los guajolotes gordos, los que se engordan para Navidad, los que están fuertes, ponchados para comérselos en Navidad. Entonces, este señor que de nombre Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila, pues era una persona corpulenta, era una persona barretera, rompía la piedra a barretazos y se conoce que trabajaba en la mina de la Valenciana, allí en Guanajuato, una de las minas, como dije al principio, más ricas en oro y en plata. Y se va a volver a reactivar porque creo que han encontrado vetas nuevas y sigue ya con los mecanismos modernos, pero bueno, es una mina que sigue dando y dio por más de 300 años y sigue dando. Entonces, esto lo reafirma un historiador, el primer historiador de Guanajuato, que fue un sacerdote llamado Lucio Marmolejo, quien precisamente en el siglo XIX, él escribe la historia del Pípila, escribe toda esta historia, recopila toda esta información. Se dice que el Pípila, cuando lleva a cabo la quema de la puerta de la Alhóndiga, tenía 28 años. Un programa que vi del gobierno de la República en el 2010, de Sepropie, que es el canal televisivo, vamos a decir, del gobierno en ese entonces. Ahora ya este gobierno del presidente Obrador ya puso otra razón junto en colaboración de Sepropie, pero Sepropie era quien mandaba la señal cuando se encadenaba a nivel nacional para algún evento de presidencia de la República. Pero bueno, entonces, en este caso estamos hablando de 2010, estaba el presidente Calderón para los festejos del Bicentenario, y ahí yo veo que en 1811, hablando del Pípila, en otro combate que él va junto con Hidalgo, ya cuando Hidalgo empieza a recular, empieza a irse después de la batalla del Monte de las Cruces, van para atrás. Gran error de Hidalgo el no haber tomado la Ciudad de México. A lo mejor se hubiera resuelto no una guerra de 11 años. Que ahí él recibe un balazo en el pecho y muere. Pero lo que nos cuenta este sacerdote, Lucio Marmolejo, dice que el Pípila, él era originario de San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, pero que cuando precisamente él se entera que llegan refuerzos realistas de la ciudad de Querétaro, reforzados por algunas tropas de Puebla, y que viene Félix María Calleja del Río bajando como comandante general de San Luis Potosí, donde estaba destacado, él tiene que huir porque sabe que si lo agarran lo van a matar. Sin juicio, de inmediato, sabían quién había quemado la puerta, y por ese acceso que les da a los insurgentes, la matazón que se hace. Al intendente Reaño, muy amigo de don Miguel Hidalgo y Costilla, desde la hacienda de las Burras, cuando así se llama la hacienda, cuando Hidalgo ya sale de Atotonilco, pasa por la hacienda de las Burras, ya trae a la Virgen, es un cuadro el de la Virgen de Guadalupe amarrada a un burro hacia adelante de la columna. Le manda una misiva a Riaño y le dice que rindan la plaza, y Riaño le dice pues no. Bueno, pues entonces cuando ya encaran a Riaño, uno de los insurgentes que traía un fusil, ¿verdad?, de esos de chispa, pues le dispara y le mete el balazo en uno de sus ojos, destruyéndole la cabeza. Le matan al hijo también de un balazo por atrás, en la cabeza, en la nuca. Vamos, fue una matazón terrible donde no se respetaron, obviamente, hombres, pero menos niños. Hay una mención
está en estas 4 tomos que son de las efemérides de la ciudad de Guanajuato, de los guanajuatenses. Se habla de 350 muertos españoles dentro, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, dentro de la Alhóndiga. Pero no se habla de los más de 2.800, 3.000 y pico insurgentes que murieron. La Alhóndiga estaba cimentada en un montecito, en un cerro. Si ustedes van y pasan por la calle, donde enfrente hay un museo de cera, pues todavía hay que subir unas escaleras. Atrás, adelantito de la Alhóndiga, está el mercado, un mercado porfiriano, por cierto, están las águilas esplayadas, muy hermoso todavía que se conserva ahí. Bueno, pues se menciona en la crónica que corrían los arroyuelos de sangre y la sangre en la calle, y la sangre que caía de las escaleras del primer piso de la Alhóndiga, de donde lanzan, avientan abajo, al patio de abajo, al vacío, a un niño de origen italiano. O sea, fue una barbaridad. Y algo que Allende le recrimina a Hidalgo porque pues no era un ejército conformado, no era un ejército disciplinado, no era un ejército. Por eso cuando Hidalgo, y me estoy adelantando, pero les cuento porque es muy apasionante, cuando Hidalgo se encuentra con Iturbide en Valladolid, lo que es hoy Morelia, Iturbide era teniente encargado de la plaza de Valladolid, era teniente de los dragones de la reina, y le dice que se una, e Iturbide sí tiene idea de que la Nueva España ya no tiene que pertenecer al imperio español, al reinado español, a la corona española, que la Nueva España o este país tiene todo para ser totalmente independiente. Y le dice que no está mala idea. Lo que le dice a Hidalgo, que por cierto eran primos por parte de mamás, le dice Iturbide a Hidalgo: lo que no me gustan son tus formas, lo que no me gusta es cómo se hacen las cosas y cómo se hicieron en Guanajuato, porque acuérdense, pueblo chico, chisme grande. Entonces todo el mundo supo de esta barbarie que pasó, y se narra que hasta Allende, al ver esa barbarie, pues se le salieron las lágrimas por decir: ¿qué es lo que hemos hecho? Y ese es uno de los motivos, según se dice la historia, que Hidalgo no quería lo mismo si entraba a la Ciudad de México. Primera, todos los curas eran españoles en la Ciudad de México, no lo querían. Y ya vimos a todos los personajes que les leí en programas anteriores, donde hago la lectura de quienes firman el acta de independencia de México, y la mayoría eran clérigos y eran españoles. Bueno, pues en ese momento no. Y luego la esposa del hermano menor de Hidalgo, de Manuel Hidalgo y Costilla y Gallaga y todos los apellidos que tenían, pues estaba en la ciudad con sus hijos. Su hermano se vuelve loco, muere loco, porque pues perdieron las haciendas que la misma iglesia les confiscó, porque no pudieron pagar los préstamos que habían pedido. El hermano Hidalgo pierde 2, Hidalgo pierde 1, Allende también tuvo que pedir préstamos para pagar, no perder una de sus haciendas, que creo que al final las terminó perdiendo. Entonces, su cuñada, la esposa de Manuel Hidalgo, estaba aquí en la ciudad y la tenían bien controlada, la tenían bien vigilada los realistas por orden de Calleja. Entonces dijo: capaz que entro a los primeros que van a matar, o a los primeros que van a encarcelar, o los van a hacer sufrir, pues es a mi familia, y es lo que menos quiero. Pero Hidalgo queda, aunque no lo dice, muy impresionado por precisamente esa terrible matanza, que repito, los libros, la historia menciona a los españoles muertos dentro de la Alhóndiga, entre 300, 350, 400 gentes, hombres, mujeres, niños y ancianos, que se refugian ahí. Se dice que cuando ven entrar a todos estos bárbaros, las mujeres ya indefensas se quitaban las joyas, sus aretes, se hincaban y se los arrojaban para que no les hiciera nada. Pues hubo violaciones, después de la violación las mataban, ultrajes, hubo de todo. O sea, lo que yo les cuente de lo más feo,
Eso sucedió en la Alhóndiga. Y luego, si ustedes van a la Alhóndiga, en sus columnas, pues van a ver rostros, van a ver nombres tallados en las columnas. Arriba en el capitel, ya en la parte de la azotea, hay hasta una calavera atravesada por los huesos. Tallada, tallada, pues tenían mucho tiempo los presos. ¿Cuánta gente no murió ahí? ¿Cuánta gente no estuvo interna ahí, presa ahí, justa o injustamente, que eso se da hasta nuestros días? Pues fueron 85 años de cárcel. O sea, la Alhóndiga está llena de misterios, está llena de historias, y muchas de esas historias quedaron plasmadas, así como en el Palacio Negro de la Inquisición, hoy en día la Escuela de Medicina, que pertenece a la UNAM, que está ahí en la Plaza de Santo Domingo, aquí en el centro. Bueno, pues imagínense la Alhóndiga de Granaditas, que bueno, uno no se puede morir sin irla a visitar, sin conocerla, ¿no? Entonces, es terrible esto. Entonces, les digo, entonces, el Pípila, disculpen ustedes que me distraiga, pero me apasiona platicarles de la historia. El Pípila, al saber que vienen tropas y que van sobre de él también, porque es quien quema la puerta y permite el acceso a esta barbarie, pues ahí sí no había de otro, porque Hidalgo estaba atrás como siempre. Siempre los oficiales, los generales, los mandos se quedan atrás, la tropa adelante, partiéndose el alma. Bueno, pues el Pípila se va de ahí, se va de Guanajuato, y se establece, se viene hacia el sur, y se establece en lo que es otro lugar minero, con una veta muy rica, más en plata que en oro, que va a ser Tasco Guerrero. Y ahí él se cambia el nombre para que, y el apodo obviamente, para que no lo conocieran. Se tiene testimonio que ahí en Tasco hay dos escuelas precisamente con el nombre de, que ahorita les digo el nombre, de Mariano Bernal de Tasco. Mariano Bernal de Tasco, así se cambia el nombre el Pípila. Y hay dos escuelas ahí en Tasco Guerrero que llevan este nombre, de Mariano Bernal de Tasco. Pues ese va a ser el Pípila. Entonces la historia nos cuenta que, bueno, esto que vi en un documental de Sepropie, que dice que muere a los 29 años, ¿no? O sea, un año después de lo de la batalla muere en batalla, se llama la Batalla de las Flores, una cosa así, en 1811. Pero este señor, el sacerdote Lucio Marmolejo, menciona que muere, él regresa muchos años después, que era un hombre culto, era un hombre que hizo fortuna, y regresa muchos años después a San Miguel de Allende, su estado natal, y ahí precisamente va a morir a los 81 años de edad, de vejez, ya de viejito se muere el Pípila. Entonces es muy, muy interesante la historia. Voy a seguir investigando sobre este personaje en lo particular para hacer un programa expresamente sobre este personaje que, vuelvo a insistir, hay unos ni son historiadores, son ingenieros, son licenciados, pero se creen historiadores, tienen su programita y dicen que no existió. Ahora bien, Lucas Alamán a veces hace alguna referencia sobre esta persona, sobre el Pípila. Lucas Alamán, por todo lo que le he investigado y por todo cómo se dirige a Hidalgo, más que claro que Lucas Alamán no quería Hidalgo, se expresa de una manera muy despectiva del padre Hidalgo. Lucas Alamán, de alguna manera, gran cronista e historiador de esta época, de esta etapa de la independencia de México. Entonces, prácticamente la Alhóndiga cae el día que entran, el día de la batalla, fue el 28 de septiembre de 1810. Y esa es una, vamos a decirlo así, donde matan a todos, y se puede decir que es, entre comillas, una victoria para el ejército insurgente. Donde yo pienso que sí fue la única victoria, ahí sí lo puedo decir porque se enfrentan ya ejército contra ejército, y que ganan gracias a la estrategia del mejor artillero que tuvo la guerra de independencia, obviamente quitando al niño artillero, ¿verdad?, a Narciso Mendoza, sino este gran artillero que va a morir en 1811 con Hidalgo, Aldama y Allende, que fue Mariano Jiménez, gran artillero
de la independencia, gracias a él y al ataque envolvente de retaguardia que hace Allende en el Monte de las Cruces. Es así, la batalla del Monte de las Cruces, donde se encuentran los dos ejércitos de frente y los tenían copados los realistas, la gana el ejército insurgente. Esa sí es una gran batalla y para mí es la única batalla ganada, la única victoria por el ejército insurgente. Después de ahí se reculan y van hacia San Jerónimo Aculco el 7 de noviembre de 1810, donde ahí se encuentran con Calleja y con Manuel de Flón, un conflicto fuerte también ahí, y donde ya prácticamente hay que correr porque no queda de otra, porque Hidalgo llegan precisamente a la famosa batalla del Puente de Calderón. En lugar de mover Hidalgo, mover a la tropa y dispersarla, cuando paran a hacer un descanso, los deja concentrados a todos ahí en el puente, en las cercanías, y ahora es un parque, Puente de Calderón, estuvo mucho tiempo descuidado, ahora hasta del mismo río que todavía pasa ahí, hay unos lanzadores de chorros de agua casi de 2 metros o un poquito más, muy bonito. Bueno, un lugar histórico ya. A partir del 2010 me parece se salvó el lugar porque estaba a punto de perderse. Bueno, entonces, y le llega a Calleja y hace igual la acción envolvente y los acaba. Y de ahí todavía alcanzan a escapar los 4. Son traicionados en Acatita de Baján. Vamos, ya hablaremos ya de la parte final de estos 4 héroes de la independencia, pero vean ustedes que grandes errores, grandes desobediencias, ya en algún programa, véanlo, búsquenlo ya en los 72 programas que tengo de la historia no contada, busquen precisamente esa carta que le escribe Allende a Hidalgo, donde le dice que no se va a burlar de él, que no se va a burlar de su buena persona, y que si es eso, Hidalgo lo va a pagar o se van a enfrentar en el tono que Hidalgo quiera, y se lo dice el capitán Allende. Que si Allende ya lo quería envenenar, que cuando llegan a Catita de Baján y son traicionados, le matan al hijo Allende, se lo matan de un balazo en la cabeza por querer defender a su padre, e Hidalgo atrás, viéndolo todo en su carreta, porque iban varias carretas. Y se baja y le dice a esta persona que los traiciona, es usted un traidor, pero de eso no sirvió nada. Ya Hidalgo iba con otra mentalidad, ya se hacía llamar Su Alteza Serenísima, o sea, no nada más Santana, se llamó Su Alteza Serenísima, también Hidalgo. Y una de las cosas que se menciona y se ha investigado, y yo he investigado mucho, si Hidalgo también era por herencia esa cuestión mental de volverse un poquito pues fuera de sitio, porque ya dije, su hermano Manuel muere de locura. Hidalgo cuando manda matar a cuchillo en Guadalajara a más de 300 españoles, en el juicio que le hacen en Chihuahua, le hacen la pregunta que qué lo llevó a tomar esa decisión y a que se ejecutara esa orden que él dio, de pasarlos por las armas, pero por arma blanca, no por arma de fuego, porque si no se estarían oyendo las detonaciones, fuera fusil, fuera pistola, tronaba, era con una carga grande de pólvora. Y Hidalgo dice, no sé, algo me llenó de un frenesí que ni yo mismo entiendo. Si nos ponemos a revisar lo que es la palabra frenesí para el siglo XIX, para principios del siglo XIX y todo el XIX hasta el XX y hasta nuestra fecha, de ahí que uno de los hermanos Domínguez hizo esa canción, ese bolero tan hermoso, ¿verdad? De frenesí. Frenesí quiere decir locura. Entonces cuando Hidalgo dice, me invadió un frenesí que ni yo mismo sé explicar, pues ¿qué quiere decir? Me invadió algo de locura. Y la canción, hago esa referencia, hago ese, de Domínguez que dice, bésame con frenesí, ¿qué quiere decir? Bésame con locura.
Entonces frenesí quiere decir locura. Entonces ahí es donde se menciona que Hidalgo pudo haber tenido o venía por herencia, sea padre o madre, algún desequilibrio mental hereditario que a raíz de muchas presiones, que a raíz de mucho hostigamiento mental, de mucha presión, de un estado también depresivo, porque eso sí lo vivió su hermano, al perder sus haciendas, al perder su patrimonio, pues Hidalgo al ver todo esto que venía viviendo, la matanza de la Lóndiga, la batalla de las Cruces, en el puente Calderón se narra que un jinete que venía a caballo del ejército insurgente recibe un cañonazo de frente, el cual le cercena la cabeza, pero bueno, no le vuelan la cabeza, pero el jinete todavía en lo que era el cuerpo venía bien agarrado, yo creo, se queda atorado, prensado ahí, bien agarrado de la rienda, y el caballo sale en estampida, pero todavía con el cuerpo sangrando, los borbotones de sangre de la parte del cuello, y en vertical, obviamente ya balanceándose, pero sin cabeza. Entonces, los que vieron eso narran, ¿verdad?, que los que dan fe del hecho de la batalla del puente Calderón, que fue algo diabólico, que fue algo totalmente impresionante, y vino esa desbandada, todo el mundo corrió para donde pudo, primero para salvar su vida, y después de ver esa imagen grotesca, a lo mejor nos da risa, ¿no? Como la película del jinete sin cabeza que hemos visto, esa versión inglesa, todo, pero imagínense la realidad de estar ahí y ver esta situación, y claro que lo vio Hidalgo. Entonces es algo muy interesante en nuestra historia, pero repito, amigos, amigas, la historia no contada, la historia que no está en los libros de texto, y que, bueno, pues me doy a la tarea de investigar para que ustedes tengan todo un ramal de información bien sustentado. Me decían que si podía decir los libros. Miren, son muchísimos libros los que busco y documento para poder ofrecerles un programa digno. En sí, en la casa de ustedes, prácticamente, aparte de parecer museo, pues es una biblioteca en la cual pues ya estoy a punto de que me saquen, ¿no? Porque prácticamente hay más libros que muebles, pero lo hago con mucho cariño para ustedes, y bueno, en espera de que haya sido de su agrado este programa que se llamó precisamente La Alhóndiga de Granaditas, la historia de este lugar fortificado, de este reservorio de personas en su momento, pero era utilizado como hospedería y era utilizado también como reserva de grano. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. No se pierdan el próximo programa voy a hablar, la historia no contada, sobre el Museo del Monte de las Cruces. No se lo pierdan, va a estar muy interesante, porque voy a decir datos y cosas que nadie sabe, y que solamente los que los vivimos sabemos cómo fue, lo que pasó y lo que existió. Muchas gracias, su amigo Ricardo Trillán se despide, deseándoles que la pasen lo mejor posible en compañía de sus seres queridos. Gracias y hasta la próxima.